Un placer recibir acá, ahora son dos compañeros de la casa. Estamos hablando de Gonzalo Salas, investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, coordinador de este proyecto, y a Laura Silvera, coordinadora de la Unidad de Comunicación, a cargo de la traducción al audiovisual de todo eso que estamos conversando aquí. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, comenzamos. ¿Qué es Desmontando Mitos? ¿Qué intenta hacer? ¿Cómo surge esta investigación? Bueno, este es un proyecto que surge con la idea de divulgar un conjunto de investigaciones que estaban presentes en la universidad, en un equipo interdisciplinario de economistas, politólogos, filósofos, que nosotros presentamos a un fondo que hay en la universidad, que es el Fondo de Comprensión de Temas de Interés General de la Comisión Sectorial de Investigación. Y bueno, nos planteamos abordar el tema en conjunto con compañeros también del Abrojo y de Consultora Nómade, que también participaron del proyecto, de mirar un poquito cuáles eran las miradas que existían al tema de la política social, de las transferencias de ingreso en concreto, desde una perspectiva más de los fundamentos normativos que existían de la propia política, del debate parlamentario que se había generado a la hora de aprobar esas políticas, y del tratamiento que hacían los medios de comunicación, y bueno, y contrastar eso con esas percepciones que existían en esas instancias, con la realidad, con lo que realmente sucedía o con las evaluaciones que existían de los impactos de este tipo de programas. Esa era como la idea general, a ver si había un correlato entre lo que se argumentaba, lo que se decía en el debate parlamentario, lo que se decía en los medios de comunicación y la evidencia que teníamos sobre los efectos que había tenido este tipo de programas en el bienestar de los hogares, pero también en algunos efectos no deseados, por ejemplo, que pueden estar asociados a la participación laboral de los beneficiarios. El primer capítulo de esta serie de programas arrancan hablando y tirando alguna serie de frases como para contextualizar rápidamente de qué estamos hablando. Muy fuertes. Algunas que anoté por acá y que las hemos escuchado muchas veces. Montonazos. El pobre es pobre porque quiere. Hay gente que no merece el apoyo del Estado. Si les das dinero, le tenés que pedir algo a cambio. Se gastan el dinero en alcohol y celulares. Están muy arraigadas, de acuerdo al estudio de todo este trabajo que han hecho, está muy arraigada esta posición, esta postura entre los uruguayos. A mí muchas de estas cosas se me ocurre, como tantas otras, que también debe haber algún aporte desde la Argentina, sin ir más lejos, porque yo empecé a escuchar estas cosas allá. Sí. Después aparecieron acá. Sí. Cuenten sobre esto. No, hay sí algunas cuestiones un poco arraigadas sobre el merecimiento que tienen los beneficiarios de estos programas realmente de esas transferencias que reciben. Cuando se discutió, por ejemplo, en el Parlamento del PANES, esta visión no estaba tan metida adentro. Cuando avanzamos más a la discusión sobre las asignaciones familiares, y posteriormente, unos años después, cuando se discuten las contrapartidas, empieza a surgir como muy fuerte esta idea de que te doy, pero espero que hagas algo a cambio, que me demuestres que sos merecedor real de estas transferencias. También lo vemos en los medios de comunicación, en las coberturas, porque hubo un trabajo muy interesante que hicieron los compañeros del Abrojo, analizando las noticias, los encuadres noticiosos, en Búsqueda, en Brecha, en La Diaria, en El País, en El Observador, en La República. Y allí se observaba que no eran noticias muy contextualizadas en general cuando se trataban estos temas, pero las editoriales sí tenían una fuerte carga de valoración sobre quiénes son merecedores de este tipo de políticas. Y luego también realizamos algún grupo focal donde poníamos en discusión esto de quién merecen las políticas, este tipo de políticas de transferencias. Sí. Y allí surgía los tramos etarios, los extremos de los tramos etarios, los más ancianos y los niños como merecedores, y había un fuerte, esperar a último lugar a los inmigrantes como para darle... Y a los jóvenes. Sí, algún tipo de transferencia o de apoyo. Laura, otra de las palabras que surge y que forma parte también de lo que es la realidad cotidiana de nuestro país es esto de la meritocracia. Y esto que vos decías, ¿no? El dejar a los migrantes
interesantes para el final, que da cuenta como de otras cosas más allá de estos 3 planes principales de entre 2005 y 2020 en los que se enfocó la investigación, que son el plan de emergencia, las asignaciones familiares del plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social. ¿Qué conclusiones están saliendo de este trabajo? Sé que es reciente, sé que hay estrategias que se están todavía elaborando para atacar esto. Pero sobre todo, en realidad, el tema de la meritocracia tiene que ver como eso, ¿no? Que como decía Gonzalo recién, hay mucha cuestión que está sesgada justamente porque la información, diríamos, no llega de la forma... no sé si es correcta, pero sí la información está sesgada, diríamos, por distintas cosas, ¿no? Entonces, multicausal, diríamos, también ese sesgo, ¿no? Entonces, al tener mucho sesgo, nosotros lo que tratamos de hacer, dentro de mi rol como parte de la parte audiovisual, diríamos, y la parte de comunicación de este proyecto que viene después, ¿no? Justamente uno de los cometidos de la investigación era justamente poder divulgar estos resultados que se tenían. Nosotros lo que vimos ahí fue, bueno, como que había fuertes, diríamos, sesgos en algunas cosas, y qué importante era que las personas, diríamos, los ciudadanos y las ciudadanas comunes, podían entender eso, ¿no? Y podían entenderlo eso con un lenguaje no tanto académico, sino poder hacer una traducción de ese lenguaje. Entonces, un poco las expresiones que aparecen fuertes, si bien son cosas que dijeron estas personas dentro de esos grupos focales, también son un gancho, diríamos, como para que nosotros prestemos atención a eso que se está diciendo, ¿no? Yo pertenezco a esa clase, yo en realidad soy merecedor de esas políticas. De hecho, yo he sido merecedora de esas políticas, como las asignaciones familiares, ¿no? Y mucha gente, supongo, que está acá adentro o en demás lugares. Entonces, un poco eso fue el gancho para bajar, diríamos, eso también a las personas cotidianas, ¿no? Por eso también tomamos estas expresiones. ¿Por qué ustedes dicen que es tan importante la divulgación como el trabajo en sí? ¿Por qué es importante que la gente reciba esta información? ¿Por qué es importante que este estudio esté disponible para todos nosotros? Y porque en realidad el estudio lo que hace es justamente tirar como una información ahí sobre la realidad que sucede y cómo nos percibimos nosotros ante esas políticas que en realidad son derechos de las personas, poder tener una vida digna, vivir bien, tener los derechos básicos subsanados, ¿no? Y que de la forma que sea, todas las personas podamos estar en un bienestar, ¿no? Y vivir así, ¿no? Y la distribución también de la riqueza, ¿no? Por lo menos a mi entender eso es muy importante. Y por eso también creo que la investigación toca como unos puntos muy fuertes en ese sentido. Y a la hora de informarnos de cómo son en realidad que se construyen esas políticas y cuáles son, diríamos, los efectos reales de esas políticas. Capaz que Gonzalo puede contarle un poco más de esos efectos. Sí, claro. Iba a agregar una cosa, porque el título de la serie de audiovisuales tiene el término mitos, ¿sí? Y en parte va porque todo este relato que se construye muchas veces desde la discusión parlamentaria, desde los medios de comunicación, o cuestiones que están a veces internalizadas por cada uno de los ciudadanos, no tienen un correlato con lo que sucede en la realidad después. Porque la evidencia, trabajos publicados en revistas científicas, con un abordaje riguroso, muestran de que las pautas de consumo de quienes reciben las transferencias no se modifican, no son diferentes a las del resto, que esas personas no es que no trabajan por recibir esa transferencia, hay evidencia contundente sobre eso. En todo caso puede haber algún efecto en términos de la formalidad e informalidad, ¿sí? Pero digamos, no es que la gente no tenga ganas de trabajar, no salga a trabajar, ni que sea un desestímulo a la participación laboral de los beneficiarios de estos programas. Y como contrapartida sí tienen impactos significativos en la pobreza, en la indigencia, en la situación nutricional de los niños al nacer. Digamos, hay un conjunto de impactos que están documentados, positivos, y esos efectos no deseados de la política no encuentran respaldo en lo que sucede en la realidad. Uno de esos relatos, que lo hemos escuchado, sobre todo en las campañas políticas, más bien a nivel de redes y todo eso, era el Estado no puede seguir bancando vagos, no puede seguir bancando pichis, ¿no? Y lo decimos crudamente porque así es como lo leemos todos los días en las redes. Y eso es uno de los mitos, como vos bien estabas señalando. Pero yo voy a otra cosa que es, capaz que es ¿por qué nace esto? Las políticas distributivas, de repente, tipo las asignaciones familiares, vienen desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué se empieza a cuestionar ahora ese tipo de transferencias desde lo público hacia las poblaciones más vulnerables? ¿Por qué ahora no? Porque se empezaron a cuestionar desde hace un tiempo esta parte y no de antes. ¿Qué pasa? ¿Está en duda el famoso estado de bienestar?
Bueno, hay una mirada sobre el individuo, sobre el sujeto, que se le deposita mucha responsabilidad sobre la situación en la que está, de alguna forma culpabilizándolo muchas veces de la situación de pobreza tanto de la familia como de los niños más pequeños. Es pobre porque quiere. Es pobre porque quiere. Y de alguna forma también eso se ve reflejado en las contraprestaciones que se exigen por estas transferencias, porque hay una demanda de que devuelvan algo. O sea, la política no se realiza para compensar una desigualdad en el origen que existe en los hogares. La política, para hacerla viable, para hacerla de alguna forma digerible, exige también tener estas contraprestaciones. Exigirles algo que para todos es natural y también debe ser natural para esa familia. Pero se piensa que no, por eso se lo tengo que pedir como contrapartida. La familia no piensa que lo más importante es mandar a los hijos a la escuela. Por eso lo pongo como una contraprestación. Cuando muchas veces las necesidades del hogar hacen de que no pueda ir ese chiquilín a la escuela. No es porque sean malos padres, digamos, ¿no? Hay como una discusión ahí sobre las motivaciones que tienen los individuos para tomar decisiones, y hay una concepción de por qué lo hacen que para nosotros está en el fondo, ¿sí?, de estos mitos que se construyen. Mientras tantos desde la seguridad de sus hogares y con la panza llena y las necesidades básicas más que satisfechas, toman decisiones por toda esta gente. Sí. Muchas veces hasta sin consultarlo, ¿no? Sí. Sí, sin duda que es muy difícil. Ahora, todos son mitos, este trabajo concluye en definitiva que a estos mitos hay que desmontarlos porque son mitos en definitiva y no se compadecen con la realidad. Exactamente. O sea, nosotros, y ahora dejo a Laura para que desarrolle un poco más, pero nosotros lo que estamos buscando es poner en debate estas cuestiones. Hay evidencia, sí, hay trabajo científico que muestra lo que sucede, y bueno, y hay creencias por otro lado. Lo que buscamos es que estas cuestiones se alineen, las creencias con la evidencia que existe. Sí. Exacto. Y sobre todo poder que todas las personas puedan entenderlo, ¿no? Porque a veces la academia usa como unos lenguajes que tiene que ser así, ¿no? Y porque el lenguaje tiene que ser de determinada manera, porque está en ese contexto, pero a veces esos lenguajes no son, diríamos, entendibles para todas las personas. Entonces ahí es donde nosotros entramos como a jugar un rol como bastante importante, y una generosidad también del equipo de investigación en darnos estas investigaciones, nosotros decir, no te entendemos, así nadie te va a entender. No, pero es como una cuestión, y capaz que ese mito que estábamos diciendo, no, los pobres son pobres porque quieren, eso sí te lo entiendo, porque ahí me puedo sentar a escucharte y me puedo sentar a decir, ¿qué me está diciendo? ¿Yo soy ese pobre o no soy ese pobre? ¿O lo he juzgado, no? O como sentarnos desde un lugar, desde la audiencia cotidiana, y en ese sentido poder conversar ahí, ¿no? Estamos hablando de generosidad y nuestra pantalla, que es de todos, que es de la ciudad de Montevideo, de los uruguayos en general, porque ahora somos televisión abierta y pública desde hace ya varios meses, diría años. Esto está presente también en las redes sociales. Ponés Desmontando Mitos, te sale en YouTube un montón pero los miércoles creo que están, podés dar los detalles de cómo ver esta serie de materiales y seguir investigando en esto que estamos contando. Por supuesto. Primero que nada quiero agradecer también porque no solamente lo hizo la Facultad de Ciencias Económicas de Administración, la realización, sino también contamos con el apoyo de la Facultad de Información y Comunicación y también de la Facultad de Ciencias Sociales, así como de los distintos colectivos que formaron parte de la investigación. Y pueden encontrarlo en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de Administración, de la UDELAR también, de la Universidad de la República, y además lo están transmitiendo acá en TV Ciudad los martes a las 20:45. Los invitamos. Son 8 minutos, rapidito. Divino. La verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a entrar a esa puerta en la que seguramente encontraremos muchísimas cosas a partir de esos 6 capítulos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por los minutos. Y a seguir desmontando mitos. Gracias.